Bienvenidos. Iniciamos hoy una exploración de una fractura histórica bastante seria, ¿no? Una de esas divisiones profundas que marcan épocas. Hablamos de la separación entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente en la Antigüedad tardía, un cisma que duró, décadas. Y claro, la gran pregunta es, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se reconstruyen puentes sobre abismos que parecen, tan grandes? Para intentar entenderlo, nos vamos a centrar hoy en una figura, yo diría clave, el Papa San Hormisdas. Estuvo al frente de la Iglesia de Roma entre el 514 y el 523, y su papel fue, absolutamente crucial en esa reunificación. Vamos a basar nuestro análisis en fuentes que describen su pontificado y, sobre todo, en un documento fundamental que él mismo promovió, el llamado Formulario de Hormisdas. Nuestra misión hoy, por así decirlo, es desentrañar un poco el contexto tan complejo de esa división, el cisma acaciado. Queremos entender la estrategia de Hormisdas, que fue una mezcla de firmeza doctrinal y habilidad diplomática. Y también calibrar el impacto de sus acciones, claro, especialmente a través de ese formulario. Vamos a ver cómo se restauró la unidad en un momento que fue, realmente crítico para el cristianismo. Muy bien, entremos en materia. Para empezar, tenemos que situarnos bien. Hablamos del cisma acaciano, un periodo que va del 484 al 519. Casi 40 años, ¿eh? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Y por qué? ¿Por qué tuvo tanta fuerza como para separar a las dos grandes mitades de la cristiandad durante tantísimo tiempo? Pues esa es la pregunta clave, claro, para entender todo lo que vino después. El origen directo, digamos, fue un intento del patriarca Acacio de Constantinopla, que era la figura eclesiástica más potente de Oriente, ¿no? Y apoyado por el emperador Zenón, intentaron imponer un documento, el Genóticon. Este texto pretendía ser una especie de fórmula de paz, un compromiso para intentar reconciliar a los cristianos que aceptaban Calcedonia con los llamados monofisitas. Espera, ¿quiénes eran exactamente los monofisitas? ¿Y por qué Calcedonia era tan crucial? A ver, Calcedonia. El concilio del 451 fue fundamental. Definió algo central para la fe, que en Jesucristo hay dos naturalezas, divina y humana, perfectamente unidas en una sola persona. Y usó esa fórmula famosa, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Los monofisitas, simplificando un poco, sostenían que Cristo tenía una sola naturaleza, o divina o una mezcla. Rechazaban esa claridad de Calcedonia. Entonces, el Enoticon lo que intentaba era contentar a ambos bandos usando un lenguaje, deliberadamente ambiguo. Evitaba las definiciones claras de Calcedonia. Buscaba más bien la unidad política del imperio, ¿entiendes? A costa de la claridad doctrinal. Entiendo. Una especie de paz a cualquier precio. Aunque el precio fuera la ambigüedad en algo tan fundamental como la naturaleza de Cristo. Vaya. Exacto. Y esa ambigüedad fue precisamente lo que Roma no pudo aceptar de ninguna manera. El Papa Félix III excomulgó a Acacio en el 484. Y ahí empezó formalmente el cisma. Las consecuencias fueron enormes. Más de 30 años de ruptura total de la comunión entre Roma, la sede de Pedro, y Constantinopla, que era la capital imperial y la sede principal de Oriente. Imagina lo que suponía eso para los fieles, ¿no? No poder compartir la Eucaristía, ver a sus obispos totalmente enfrentados. Era una herida muy, muy profunda en la unidad visible de la Iglesia. 35 años has dicho, para ser exactos. Es muchísimo tiempo. Y en ese escenario tan complicado, en el 514 es elegido Papa Hormisdas. Las fuentes que manejamos lo presentan como un hombre de principios doctrinales muy firmes, pero también, con cierta habilidad para la negociación, ¿no? ¿Cómo abordó él este cisma que, al final, heredó de sus predecesores? Pues Hormisdas adoptó una postura que podríamos llamar de firmeza dialogante. Su punto de partida era, digamos, innegociable y se basaba en cómo se entendía a sí misma la sede romana. Primero, la unidad de la Iglesia solo es auténtica, solo es duradera si se vive en plena comunión con Roma, considerada la cátedra de Pedro. Eso era fundamental. Segundo, el obispo de Roma, como sucesor de Pedro, tiene la responsabilidad de ser el garante último de la fe ortodoxa, de la correcta transmisión de la doctrina apostólica.
Y tercero, y muy importante, cualquier fórmula de unidad como el genoticon que ignorase estos principios o que diluyera la verdad de la fe definida en los concilios, pues era simplemente inaceptable. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, realmente interesante, porque vemos un choque claro de mentalidades. Mientras el Imperio bizantino, con el emperador a la cabeza, priorizaba la unidad política y buscaba soluciones de compromiso, a menudo ambiguas, para mantener el territorio cohesionado, Hormisdas insistía en algo radicalmente distinto. La única base sólida para la unidad de la Iglesia es la verdad doctrinal compartida. Punto. No era para él, principalmente, un problema político que se pudiera resolver con diplomacia y ya está. Era una cuestión de fidelidad a la fe recibida. Su apuesta, y aquí está una de las claves de su éxito, fue que solo la confesión clara de la verdad, custodiada por Roma, podía restaurar esa comunión perdida. Es una apuesta por el principio, ¿sabes?, sobre el pragmatismo político inmediato. O sea que, frente a ese intento imperial de usar la religión un poco como instrumento para la cohesión política, Hormisdas viene a decir que no, que la unidad religiosa solo puede basarse en la verdad religiosa misma, y que Roma tiene un papel central en definirla y custodiarla. Una postura, la verdad, muy valiente en ese contexto. Muy valiente, sí. Y esa postura se concretó en un instrumento específico, que es el corazón de su estrategia, el famoso Formulario de Hormisdas. Este documento se convirtió en la condición sine qua non, la condición indispensable que Roma ponía sobre la mesa para la reconciliación. Vale. ¿Y qué exigía exactamente? ¿Qué pedía en concreto a los obispos orientales para volver a la plena comunión? Pues el formulario era, fíjate, notablemente claro y directo, nada que ver con las ambigüedades del genoticon. Contenía esencialmente 3 exigencias fundamentales que los obispos debían firmar personalmente. La primera era el reconocimiento explícito del primado romano. Y ojo, no solo un primado de honor, sino un primado doctrinal. Tenían que afirmar que la sede apostólica, es decir, la sede fundada por Pedro en Roma, tenía la primacía en la Iglesia y era la principal custodia de la fe verdadera. De hecho, el formulario incluía una afirmación muy, muy fuerte para la época, que citan nuestras fuentes, que en la sede apostólica la religión católica se ha conservado siempre inmaculada, o en otras formulaciones, que nunca ha errado en la fe. Esa afirmación, nunca ha errado en la fe, suena potentísimo. Podríamos considerarlo ya un antecedente de la infalibilidad papal. Muchísimos siglos después, en el Concilio Vaticano I, en 1870. Esa tiene unas condiciones muy específicas, pero sí es una afirmación extraordinariamente fuerte sobre cómo se percibía la fiabilidad doctrinal de Roma ya en el siglo VI. Se veía la sede de Pedro como un pilar seguro, como divinamente protegido para conservar la fe sin error. Es sin duda un antecedente histórico y teológico muy, muy significativo de esa idea posterior, claramente. Entendido. Fiabilidad doctrinal garantizada, entonces. ¿Cuál era la segunda exigencia del formulario? La segunda era la aceptación íntegra y sin rodeos del Concilio de Calcedonia. Se exigía afirmar explícitamente la doctrina de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, con sus 2 naturalezas perfectas, unidas en una persona. Usando la fórmula calcedoniana, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Y claro, esto implicaba condenar las doctrinas monofísitas y cualquier intento de diluir Calcedonia, como había hecho el Enoticon. Era una exigencia de claridad dogmática total. Claridad frente a ambigüedad. Ajá. ¿Y la tercera? La tercera exigencia era una acción muy concreta y muy simbólica. La condena formal de los considerados herejes y, crucialmente, de quienes habían promovido o sostenido el cisma. Específicamente, se pedía borrar de los dípticos litúrgicos los nombres de figuras como Nestorio, Eutiques, que ya habían sido condenados en concilios anteriores, y muy especialmente Acacio, el patriarca que dio nombre al cisma, claro, así como sus sucesores y el propio emperador Zenón. Has mencionado los dípticos. ¿Podrías explicarnos brevemente qué eran y por qué eso de borrar nombres era tan significativo? Claro, los dípticos eran literalmente unas tablillas dobles, de ahí diptochos, donde se escribían nombres.
En la liturgia cristiana antigua, sobre todo durante la plegaria eucarística, se leían listas de nombres, nombres de personas por las que se oraba o a las que se conmemoraba, el Papa, el obispo local, otros obispos en comunión, los gobernantes y también los fieles difuntos considerados ortodoxos y los santos. Estar inscrito en los dípticos significaba formar parte de la comunión visible y orante de la Iglesia. Por tanto, borrar un nombre era un acto formal, público, de excomunión. Era declarar que esa persona, viva o muerta, estaba fuera de la comunión ortodoxa y no era digna de ser recordada en la oración oficial. Era romper la comunión incluso con su memoria, un gesto de una fuerza tremenda. Comprendo. Era como decir, esta persona ya no forma parte de nuestra familia de fe. Vaya. O sea, 3 exigencias muy claras, muy contundentes. Reconocer el primado doctrinal de Roma, aceptar Calcedonia sin fisuras y romper públicamente con los responsables del cisma. Suena una propuesta de máximos, ¿no? ¿Cómo reaccionó Oriente? ¿Funcionó esta estrategia tan firme? 8 llegó al trono imperial de Constantinopla Justino I. Y él, a diferencia de sus predecesores, era un firme partidario de la ortodoxia de Calcedonia y deseaba sinceramente la reconciliación con Roma. Vio con buenos ojos las exigencias de Hormisdas y presionó a los obispos orientales para que aceptaran el formulario, y así fue. En el año 519, la inmensa mayoría de los obispos de Oriente firmaron el formulario de Hormisdas. Este acto puso fin formalmente al cisma acaciano, después de 35 largos años. La plena comunión entre Roma y las iglesias orientales se restauró. Fue un momento de enorme trascendencia, tanto histórica como espiritual. Para los fieles, pues significó el fin de una separación muy dolorosa. Y para la sede romana fue una confirmación rotunda de su papel como centro de unidad y referencia doctrinal para toda la Iglesia. Las fuentes también nos dicen que Hormisdas aprovechó este momento para impulsar reformas y reforzar la disciplina eclesiástica, recordando que la ortodoxia doctrinal debe ir acompañada de una vida recta, claro. Es fascinante, ¿eh? Ver cómo esa apuesta por la claridad doctrinal que podía parecer, no sé, intransigente, fue al final la que logró el objetivo. Si comparamos directamente los 2 enfoques que hemos visto, el Genoticon y el formulario de Hormisdas, ¿cuáles dirías que son las diferencias clave que explican el fracaso de uno y el éxito del otro? Según se desprende de las fuentes, claro. Pues el contraste es casi perfecto, sí, y las fuentes lo dejan muy claro. Podríamos resumirlo en varios puntos clave. Primero, el objetivo. El Enoticon buscaba un compromiso ambiguo, una paz político-religiosa un poco superficial. El formulario, en cambio, buscaba la unidad basada en la verdad doctrinal clara, sin ambajes. Segundo, la cristología, la doctrina sobre Cristo. El Enoticon evitaba deliberadamente Calcedonia y sus definiciones precisas. El formulario exigía la afirmación explícita y sin fisuras de Calcedonia. Tercero, la actitud ante la herejía. El Enoticon practicaba un silencio estratégico, sin condenas claras. El formulario exigía la condena explícita de los herejes y su exclusión de la memoria litúrgica, de los dípticos. Cuarto, la base de la unidad. En el Enoticon, la base era la voluntad imperial, la conveniencia política. En el formulario, la base era la comunión con la sede romana, fundamentada en la confesión común de la fe apostólica. Quinto, el papel de Roma. El Enoticon ignoraba o minimizaba el papel doctrinal de Roma. El formulario lo ponía en el centro, exigiendo el reconocimiento de su primado y su función como custodia de la fe. Y sexto, el resultado. El Enoticon no solo fracasó en unir, sino que prolongó y ahondó el cisma. El formulario logró restaurar la comunión plena. La diferencia es abismal. Las fuentes parecen ofrecer casi una lección histórica aquí, ¿verdad? Algo así como intento de unidad basado en silencio doctrinal y compromiso político, Enaticón, lleva a más división, mientras que la unidad basada en la confesión clara de la verdad y el reconocimiento del primado romano, formulario, lleva a la comunión plena. Es una ilustración muy potente de esa tensión, recurrente, ¿no?, entre buscar la unidad a cualquier precio, incluso el de la verdad, o fundamentarla en principios doctrinales que se consideran irrenunciables. Entonces, más allá de resolver un cisma de 35 años, que ya es mucho, ¿qué significado más profundo y duradero tienen el pontificado de Hormisdas y su formulario, según lo que podemos extraer de este análisis?
¿Cuál es su huella en la historia? Pues si conectamos esto con la visión más amplia de la historia de la Iglesia, del papado, las implicaciones son muy significativas, sí. Primero, este episodio demuestra históricamente que ya en el siglo VI el primado del obispo de Roma no era entendido por todos y desde luego no por la propia Roma como un mero primado de honor entre iguales, no. Se ejercía y se exigía un primado doctrinal efectivo. La fe profesada y custodiada por Roma se presentaba como la regla de fe normativa para toda la Iglesia. Frente a las dudas o los intentos de compromiso en Oriente, Roma actuó como árbitro de la ortodoxia. Segundo, como ya apuntamos antes, el formulario articula de forma muy temprana y muy explícita esa idea de la especial fiabilidad doctrinal de la sede de Pedro, su indefectibilidad en la fe con esa frase sobre no haber errado nunca. Aunque no sea la infalibilidad del Vaticano I, como decíamos, sí sienta un precedente crucial sobre cómo se percibía el rol de Roma como baluarte seguro de la tradición apostólica. Tercero, este caso subraya un principio fundamental en la eclesiología católica. La unidad de la Iglesia no se construye primariamente a través de negociaciones diplomáticas que acaben diluyendo la doctrina revelada. No, se construye a través de la confesión común de la fe apostólica. La verdad doctrinal no es negociable ni adaptable por conveniencia política. Es el fundamento mismo de la comunión. Y finalmente, es crucial recordar que el formulario no fue una imposición teórica que Oriente simplemente ignorara, no. Fue firmado por la gran mayoría de los obispos orientales. Este hecho histórico, esta recepción por parte de la Iglesia de Oriente en el 519, le da un peso enorme y sentó un precedente muy importante para futuras ejemplificaciones sobre el papel del papado como centro visible de unidad y garante de la ortodoxia, sobre todo en momentos de crisis doctrinal. La frase clave del formulario, que recogen las fuentes, lo resume todo. La primera condición de la salvación es mantener la regla de la recta fe y no apartarse de la doctrina de los padres, confiando en la promesa de Cristo a Pedro. En esta sede apostólica, la religión católica siempre se ha conservado inmaculada. Es una conexión directa entre salvación, fe ortodoxa y la sede romana. Muy potente. Realmente potente, sí. Hagamos una breve recapitulación de nuestro recorrido de hoy. Hemos partido de una división profunda en la Iglesia, el cisma acaciano. Hemos visto la respuesta del Papa Hormisdas, firmeza doctrinal, basada en el rol de la sede de Pedro. Analizamos el instrumento clave, el formulario, con esas exigencias tan claras sobre el primado, Calcedonia y la condena de herejes. Y hemos constatado el resultado, la restauración de la unidad entre Oriente y Occidente. Una unidad fundamentada, y esto es clave, en la claridad de la fe y el reconocimiento del papel central de Roma. La unidad verdadera, la unidad sólida en la fe, no se logra mediante pactos humanos frágiles basados en la ambigüedad o el interés político, sino anclándose en la fidelidad a la verdad revelada por Cristo, una verdad que, en la visión católica, es custodiada de modo especial por el sucesor de Pedro. El formulario, visto así, trasciende lo meramente diplomático, ¿verdad? Es una poderosa afirmación de fe que resuena en aquella antigua máxima, que se atribuye a San Ambrosio, pero que capta este espíritu perfectamente. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Donde está Pedro, allí está la Iglesia. Y esto nos lleva a una reflexión final que quizá trasciende el ámbito puramente histórico o teológico. Hemos visto aquí una tensión muy marcada entre dos vías para buscar la unidad. Una que prioriza el consenso, a veces a costa de la claridad en los principios, y otra que exige la adhesión a una verdad considerada fundamental como condición previa para la unidad. Esto plantea una pregunta interesante. Pensando más allá del siglo VI y de la religión, ¿cómo vemos jugar esta misma dinámica? Esa tensión entre el compromiso pragmático y la fidelidad a principios irrenunciables, en otros ámbitos, ya sean sociales, políticos, culturales, incluso en nuestras relaciones personales, ¿no? Cuando lo que está en juego son convicciones profundas. Es un punto sobre el que, sin duda, se puede seguir reflexionando. Con esta invitación a la reflexión, pues, concluimos nuestra exploración de hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis de un momento crucial de la historia. Hasta la próxima.